Dios les bendiga, iglesia. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios con ella. Y si decimos que la gloria de Dios es igual, porque Dios es uno. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto nos dice el Señor en Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto no dice el Señor. El Señor me entrega este mensaje en este día de hoy para hablar al pueblo, para hablar a su iglesia. ¿Por qué? Porque está habiendo mucho yugo desigual. Hay personas que se están uniendo a los incrédulos, cuando la palabra del Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, que no tiene compañerismo, la justicia con la injusticia, que qué comunión la luz con las tinieblas. Y el Señor ministra mi vida para yo entregar este mensaje. Y yo me siento a hacer esta obra, pero yo no tenía la palabra, el versículo que el Señor quería para este mensaje, para esta entrega que el Señor me ha puesto para yo hacer. Pero el Señor me da este versículo para esta obra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y yo les digo, yo sabía que tenía que entregar este mensaje. Yo sé la palabra que el Señor está poniendo en mi corazón para entregarla, pero yo no tenía el versículo. Y este era el versículo que el Señor tenía determinado para que la iglesia escuche. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y por qué? Porque está pasando esto en el pueblo de Dios. Se están uniendo en yugo desigual con el que no cree. El creyente se está uniendo en yugo desigual con el que no cree. Está habiendo comunión entre una justicia y el que practica la injusticia. Está habiendo comunión de uno que se supone que es luz con uno que está en oscuridad, en tinieblas. Y el Señor ministra mi vida con esta obra y me entrega este versículo para esta obra en este día de hoy. No os unáis en yugo desigual. No puede haber ninguna parte del creyente con el que es incrédulo. No puede ver una parte de unión. No hay unión entre un incrédulo y un creyente. Esto dice el Señor en este día de hoy. Con esta palabra nos ministra el Señor a todos en este día de hoy. ¿Qué compañerismo? La justicia con la injusticia. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión. No nos unamos en yugo desigual. A veces nos estamos uniendo en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque los incrédulos no van a creer al Espíritu Santo de Dios. Los incrédulos no van a creer a la obra del Espíritu Santo de Dios. Los incrédulos no van a creer en el nombre de Jesús. Y nosotros podemos estar participando de unirnos en yugo desigual con los incrédulos, hasta por un favor que nos hagan. ¿Por qué? Porque un favor no ata a ellos toda la vida. Si en ese momento que nosotros hemos necesitado de un favor de alguien, esa persona llega justo en ese momento, nos hace un favor, y ya por ese favor que esa persona nos haya hecho en nuestra vida cuando más lo necesitábamos, aunque veamos a esa persona conducirse por mal camino, nosotros le tenemos que ser fiel a esa persona hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué pasa con esto? Nos estamos uniendo en yugo desigual con un incrédulo. ¿Por qué? Porque cayó nuestra boca con que con una ayuda que nos dio en un momento que nosotros lo necesitábamos. Pero no es así delante de Dios. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios hasta el final, no al hombre. El hombre se puede equivocar, el hombre puede tomar otro camino, desviarse de la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que seguir nuestro camino aunque nos hayan hecho 1000 favores en esta tierra. No os unáis en yugo desigual con el incrédulo. No os unáis, dice el Señor en este día de hoy. Dice el Señor por medio de su palabra. Dice el Señor por medio de este vaso que Él está usando para glorificar su nombre. Dice el Señor que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Yo les voy a contar a vosotros un pequeño detalle que me sucedió a mí. Cuando yo entré en los caminos del Señor, pero ya avanzado,
yo pasé por situaciones muy duras, pero yo todavía no era madura en la fe. ¿Qué significa esto? Que yo me vi sin alimentos. Yo me vi sin lo que yo tenía antes. Yo me vi sin un empleo. El Señor tratando con mi vida, apartándome para dedicarme solamente a la obra de Dios, con 2 niños pequeños, una situación muy grave con el padre de mis hijos. Y por esta causa yo me vi sin alimentos en esta casa. ¿Y saben cuál fue la ayuda más cercana que yo tenía en ese momento para yo darle de comer a mis hijos y para yo comer yo misma? La Iglesia Católica. ¿Y saben qué? A pesar de que yo no era madura en la fe, pero iba leyendo la palabra y la palabra me decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo no lo hice. Yo no me fui a la Iglesia Católica a buscar alimento. Allí yo podía tener alimento para mis hijos. Y la palabra me iba hablando y la palabra me iba diciendo. Y la palabra de Dios dice aquí, como yo, siendo ya creyente, conociendo ya lo que se esconde en la Iglesia Católica, yo iba a ir a buscar alimento para mí, para mis hijos. Yo decía, no lo hice. ¿Y sabe qué? Que cuando yo pasé esta prueba, este proceso, esta situación, que yo no me uní en yugo desigual con los incrédulos de ir a buscar alimento en una iglesia que esté en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo pasé este proceso, este momento, el Señor me bendijo con alimento y le fui fiel al Señor en ese momento. No me uní por ninguna necesidad. Nosotros no debemos de unirnos por ninguna necesidad con el incrédulo. Nosotros tenemos que permanecer fiel a Jesucristo hasta el día que nosotros partamos de esta tierra. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque esta situación que yo he pasado, no solamente le he pasado yo. Dice la palabra de Dios que todos vamos a pasar por tribulaciones, todos vamos a pasar por situaciones, por escasez. El Señor nos prueba, el Señor va a probar nuestra fe. Aún nosotros seamos nuevos, el Señor nos va a probar. Yo he conocido personas en este país que han abandonado su fe, se han ido a la Iglesia Católica a buscar alimento cuando se han visto mal y cuando han estado bien, que ya están bien, siguen buscando alimento en la Iglesia Católica y no salen de una miseria, no salen de que los católicos los estén alimentando a ellos. Aún ellos ya conocen las escrituras de que la Iglesia Católica no le está sirviendo al Señor a través de las imágenes. Ellos están alimentando su familia con las donaciones que se dan en la Iglesia Católica. Y yo he pasado todas esas situaciones que el Señor me ha permitido que yo pase, todos esos procesos, y yo lo veo a ellos hundidos en la miseria. ¿Por qué? Porque ahí no es que el Señor te va a alimentar, ahí no es que el Señor te va a sostener. Yo he visto al Señor alimentarme, sostenerme, aún con los impíos, pero nunca el Señor me ha mandado a que entre a una iglesia católica que yo me sostenga, que yo le busque la ropa y los zapatos a mis hijos cuando se han visto en necesidad. Nunca. Yo he pasado por mis situaciones con mis hijos de ropa, de zapatos escolares, cuando me he visto en esas situaciones graves. Y yo no me he ido a la Iglesia Católica y ahí hay de todo, hay muchas donaciones. Yo le he sido fiel al Señor. El Señor me ha probado y ha visto mi fidelidad hacia Él. Muchos evangélicos, sí, en este país lo he visto yo, entrando a la Iglesia Católica y aún salen de esa situación. Ahí siguen esclavos de que la Iglesia Católica los sostengan, pero ellos dicen que son de Cristo. Pero mentira, porque la palabra de Dios me dice que se han unido en yugo desigual con los incrédulos. Le están comiendo la comida a los católicos, están comiendo de mano de los católicos, no están siendo sostenidos por la fe, sino por los católicos. Y lo que hay detrás de los católicos son las imágenes, y lo que hay detrás de las imágenes son los ídolos y los demonios. Por tanto, están siendo sostenidos por los demonios. Los demonios controlan su vida. Y usted puede decir, ¿y por qué usted no habla con esas personas? Yo he llegado a hablar, yo le he entregado mensaje al Señor, porque el Señor a mí no me usa solamente para yo entregar mensajes públicamente. El Señor me usa a mí para yo entregar mensajes también aquí donde yo vivo, en mi alrededor. El Señor me usa también con personas que yo conozco a mi alrededor, personas que no tienen nada que ver, que no son conocidos a las redes sociales, y yo le entrego palabras, yo le entrego el mensaje y yo le digo, no, pero ¿qué pasa? Eso no es nada, eso no es nada, son alimentos.
yo no estoy participando de las imágenes, estás participando porque todo lo que se mueve ahí en la iglesia católica, todo eso está movido espiritualmente por los demonios. Los demonios luego, una vez se les cogen las cosas a ellos van a controlar la vida de esa persona. Yo he visto vidas controladas por los demonios. Mira, el Señor me está dando esta palabra, el Señor me está entregando este mensaje. No, eso no es así. No, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque los demonios ya comienzan a través de esos alimentos que les están cogiendo a controlar su vida. Mira, la palabra de Dios te está diciendo esto. El Señor me muestra esta revelación. No, yo no lo creo. No, no es así. Yo me lo voy a pensar. Mira, el Señor te está mandando a que salga de ese empleo. Tú tienes un don de parte de Dios. Tú portas de parte de Dios un ministerio para esta obra. El Señor te está llamando, el Señor está tratando con tu vida. No te desesperes. Es que me vino este trabajo, me tengo que ir, tengo que cubrirlo. Y arropan a esa persona con el trabajo de este mundo. Y cuando esa persona viene a despertar, ya es tarde, ya ha podido perder su vida y dejó de hacer lo más importante, que es servirle al Señor. Así nosotros sirvamos al Señor en la escasez como en la abundancia. Lo más importante del ser humano es servirle al Señor. Esto no significa que hay personas que, por supuesto, el Señor los suple con un empleo, el Señor los suple para sostener su vida, pero hay personas llamadas a esta obra que solamente es para la obra y no pueden ocuparse en otro empleo porque el Espíritu Santo de Dios lo tiene solamente escuchando su voz para traer mensaje, palabra, testimonio, para traer la palabra antes de que sea tarde a muchas almas. Y no es lo mismo una persona que sienta en su corazón predicar el mensaje, entregar mensaje, traer mensaje, no importa el medio que use, que una persona llamada por Dios, marcada por Dios, a dedicarse solamente al Señor y no a un empleo secular y a la obra. Esto yo lo he explicado en otras ocasiones. Cuando el Señor trata con mi vida, en mi casa, muy fuertemente, el Señor me pone a escuchar los mensajes del evangelista Gille Ávila. Y yo no sabía que yo era una llamada por Dios a servirle solamente a Él. Y yo escuchaba a este hombre y el Señor me ponía a escuchar sus mensajes. El Señor me ponía a escuchar cómo Dios lo había llamado a la obra. Y yo me quedaba dormida en el espíritu y estas prédicas seguían ahí, escuchándolas yo dormida en el espíritu. El Señor me mostró muchas cosas a través de los mensajes del evangelista Gille Ávila. Pero yo no sabía que tenía un llamado de dedicarme solamente a Él, a servirle solamente a Él. El Señor tiene muchas formas de que nosotros entendamos que solamente a Él le vamos a servir. Muchas personas tienen la vocación de entregar un mensaje y se abren canales y lo predican en la calle y lo predican a través de los canales de distintas redes sociales, pero no es lo mismo tener la vocación de entregar mensajes que tener un llamado, ser marcada o marcado por Dios a servirle a Dios solamente a la obra. Aprenda a identificar si usted tiene un llamado de parte de Dios solo a la obra, porque el Señor se lo va a hacer entender de una forma o de otra, mientras que los que tienen la vocación de entregar mensajes a través de los distintos medios de las redes sociales o en la calle, que no son marcados, que no son llamados por Dios para servirle solamente al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le permite que tengan hasta 3 empleos. ¿Por qué? Porque ellos no han sido determinados, no han sido marcados para servirle solamente al Espíritu Santo de Dios. Recuerden, hermanos, que todos somos iguales delante de Dios. Una persona con un llamado marcado, determinado, como lo fue el evangelista Gille Ávila, entre muchos otros, que solamente era servirle al Señor, no es más grande que una persona que tenga la vocación de entregar mensajes y a la vez tenga sus empleos seculares. No es mejor, todos somos iguales delante de Dios. Pero el Señor me trae a la memoria como al evangelista Gille Ávila, el diablo se le levantó muy fuertemente con muchos que decían ser cristianos uniéndose en yugo desigual con los incrédulos.
¿Cuántos cristianos no dijeron que eran mentiras todas las revelaciones que G.J. Ávila traía? ¿Por qué? Porque no, si algo no está escrito en la Biblia, ya no es de Dios. Algo tiene que estar exactamente como escrito a sí mismo en la Biblia. G.J. Ávila, por ejemplo, habló de la televisión, que era un cajón del diablo. G.J. Ávila recibió muchísimas revelaciones de parte de Dios. Por esta causa, el Señor, en mi principio, el Señor me puso a escuchar muchas prédicas de G.J. Ávila. Yo les digo que yo me quedaba dormida y en el espíritu las prédicas seguían, las prédicas ahí seguían. Yo estaba conectada espiritualmente. El Señor me las ponía. ¿Por qué? Porque yo no lo sabía, pero yo traía un ministerio de revelaciones del Señor. No igual que G.J. Ávila, yo no me asemejo a G.J. Ávila. Todos somos iguales delante de Dios. G.J. Ávila tuvo una misión que cumplir, yo estoy cumpliendo otra. Ni G.J. Ávila era mejor, ni yo soy peor. Todos somos iguales delante de Dios. Lo que cambia son las misiones que cada uno traigamos de parte de Dios a esta tierra, sin ser mejor el uno que el otro. Todos somos hijos de Dios, todos somos iguales delante de Dios. Y el Señor me traía memoria como a este evangelista, el diablo se le levantó muy fuertemente, como muchos cristianos uniéndose en yugo desigual con los incrédulos, cristianos que son incrédulos, que hay una comunión con las tinieblas. No, ¿cómo es posible que la televisión sea un cajón del diablo? Eso no está escrito aquí en la Biblia. No, ¿cómo es posible que tal cosa? ¿Cómo es posible? Y G.J. Ávila decía, porque el Señor me muestra que el pantalón es esto, porque el Señor me muestra tal cosa. Es que no está en la Biblia, y si no está en la Biblia no te lo creemos, porque todo tiene que estar escrito en la Biblia, pero se olvidan que el Espíritu Santo de Dios muestra, revela aún lo que no está escrito en la Biblia. El Señor lo revela a través de las revelaciones. Por esta causa está el ministerio de la revelación, que el Señor ministra, que el Señor revela. ¿Y dónde está ese ministerio? El ministerio es trabajar, es el trabajo, es el trabajo. ¿Cuántos hermanos no hay que tienen un ministerio que es un trabajo, es una obra de revelación? Y usted lo ve que ellos están dedicados a revelar las revelaciones que el Señor le muestra, revelaciones. Esto es un trabajo de parte del Señor, es una obra de parte del Espíritu Santo de Dios. Yo fui a iglesias donde se burlaban del siervo G.J. Ávila, y el siervo G.J. Ávila decía esto, y el siervo G.J. Ávila decía lo otro, burlándose. Cristianos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuánto incrédulo hay en el pueblo de Dios? El Señor me ha mostrado cuánta incredulidad hay en el pueblo de Dios, porque si algo no está escrito en la Biblia tal cual tendría que verse. No uses, por ejemplo, no uses las consolas. Tiene que estar escrito en la Biblia que diga no use las consolas. Y las revelaciones, ¿para qué están? ¿Cuántas revelaciones he recibido yo? ¿Cuántas revelaciones están en la Biblia de que el Señor revela aún cosas que no están escritas? Si son de Dios para tu bien, para tu propio bien, el Señor te la va a revelar. Hermanos, hay cosas que no están escritas en la Biblia y el Espíritu Santo de Dios las revela. Y podemos encontrar cosas que nos parezcan parecidas en la Biblia y no igual, pero no significa que no sean de Dios las revelaciones. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto me ministra el Espíritu Santo de Dios en este día de hoy para entregar esta obra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque los incrédulos no le creen a Dios, los incrédulos no le creen al Espíritu Santo de Dios, y sobre todo si el Espíritu Santo de Dios no es quien ministra sus vidas. Hermanos, existen momentos en que hay personas que no han tendido la mano, hay personas que no tenderán la mano en esta tierra. Hay situaciones que nosotros la pasamos y Dios permite que según qué persona nos tienda la mano, nos brinde la mano en ese momento que nosotros estamos necesitando, en ese momento que nosotros necesitamos una ayuda, el Señor lo puede permitir, sobre todo cuando una persona no está pervertida delante de Dios. Pero esto no significa
que yo le deba la vida a esta persona que me ha hecho un favor en ese determinado tiempo. La vida a quien nosotros se la debemos es a Jesús, al dador de la vida, al autor y dador de la vida. Jesús de Nazaret es a quien nosotros le debemos la vida. Yo he recibido regalos de personas que en cierto tiempo pues me han visto bajo una situación y me han dicho toma, y yo le he dicho no, y me han dicho toma, y yo no, y me han dicho toma otra vez, y yo digo pues será de Dios porque le digo que no y que no, y me han tendido la mano en un momento determinado. Pero esto no significa que yo le deba la vida a esa persona. Me recuerdo de ese bonito regalo, me recuerdo de ese bonito gesto, pero yo he seguido mi vida en Jesús y he visto a esa persona que sigue en su vida en el pecado. Y esto no significa que nosotros seamos mal agradecidos. Nosotros siempre le vamos a agradecer esas cosas que hayan hecho por nosotros, pero no le debemos la vida, porque el Espíritu Santo de Dios me ministra en este día de hoy para entregar esta obra, que muchas personas están atadas a la incredulidad de una persona, están atadas a los pensamientos, a las costumbres de una persona y están dejando de creer a Dios, de creer a la obra del Espíritu Santo de Dios por favores que le hayan hecho ciertas personas. Están siendo fiel a ciertas personas hasta la muerte y a Dios le han dejado de ser fiel. ¿Por qué? Por ciertas situaciones en las que se vieron, en que ciertas personas le tendieron la mano. A mí me han tratado de comprar, me han tratado de decir toma y le he dicho no. ¿Por qué? Porque luego no se puede decir nada de esa persona. Te intentan callar con sus ofrendas, pero a mí no me han podido callar. El que esté bien delante de Dios, que esté bien, y el que no esté bien y que el Señor me muestra que no esté bien y yo tengo que decirlo, lo voy a decir, y tus ofrendas a mí no me van a callar. Por esta causa, cuando el Señor me ha ayudado, me ayuda, Él sabe cómo hacerlo, pero no de las personas que intentan callar mi boca para que yo no pueda hablar de sus pecados. Personas atadas a un favor. El Señor me revela, personas atadas a un favor, personas que están participando de pecados ajenos, apoyando pecados ajenos, apoyando injusticias de otras personas porque le hicieron un favor en su vida, porque un día le vieron mal y le dijeron toma, le mandaron, le hicieron, se pusieron de intermedio y recibieron ayuda de ciertas personas y están atados a ese favor y han dejado de serle fiel a Dios, se unieron en yugo desigual con los incrédulos. Me ministra el Espíritu Santo de Dios en este día. Hay unión de muchos que se dicen ser pueblo de Dios. Hay unión en yugo desigual con los incrédulos. Todo aquel que no le crea al Señor, todo aquel que no crea a la obra del Espíritu Santo de Dios, por más que se diga que es cristiano, es un incrédulo. Y si usted se une a esta persona, usted está en yugo desigual con ese incrédulo. Y si usted le deja de creer a Dios, de creer a la obra del Espíritu Santo de Dios, usted va a ser fiel hasta la muerte con dicha persona, pero usted ha perdido la salvación de su alma, porque los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y esto no decimos solamente de los católicos que son incrédulos al evangelio de Jesucristo o otras religiones, los testigos de Jehová, los mormones, entre tantas religiones, incrédulo al Señor, incrédulo al Señor Jesucristo. También los que están en este evangelio en incredulidad a la obra del Espíritu Santo de Dios, también mueren en incredulidad. Si no, dígame tantas iglesias que yo visité donde se burlaban del siervo Gille Ávila. Eran incrédulos. ¿Y dónde están esas personas que ya le pasaron sus años, igual que Gille Ávila? Murieron en incredulidad creyendo que se iban con Jesucristo. No creyeron a las revelaciones que el Señor mandaba con su siervo Gille Ávila. Fueron incrédulos y dice el Señor que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, abramos los ojos antes de que sea tarde. Dios les bendiga a todos.